Nadie esperaba que lo dijera. Pero en 3 segundos, Jesús dejó al descubierto el alma de un hombre que ni siquiera había abierto la boca. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Una frase simple, pero que destrozó los muros del escepticismo de Natanael y lo llevó al borde de las lágrimas. Esta es la historia censurada del escéptico que Jesús sorprendió, Natanael y el secreto de la higuera, lo que nadie cuenta y la Biblia oculta. Pero no la versión que contaron en la escuela dominical. Esta es la historia como nunca antes la habías escuchado. Natanael era un hombre de criterio afilado. Un israelita de los que no se dejaban engañar por rumores ni apariencias. Alguien que conocía las Escrituras, pero no comulgaba con espectáculos. No era fácil de impresionar. No creía en mesías falsos. Había escuchado ya de varios. Había visto cómo multitudes caían en trampas de fanáticos. Por eso, cuando su amigo Felipe corrió hacia él para decirle que había encontrado al Mesías, su primera reacción fue una sonrisa irónica. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, respondía Natanael, con escepticismo. Nazaret no era un lugar de renombre espiritual. No era Jerusalén, no era Belén, no era siquiera una ciudad con profecías asociadas. Era una aldea olvidada por los sabios, marcada por la pobreza y el anonimato. Pero Felipe no discutía. Solo dijo una frase que cambió todo. Ven y ve. Y Natanael fue. Fue por respeto, por curiosidad, pero también por algo que ni él mismo entendía. Algo lo jalaba desde dentro, como si su alma supiera que iba hacia un encuentro inevitable. Y entonces lo vio. Allí estaba Jesús, caminando hacia él. No lo conocía. Nunca lo había visto antes. Pero Jesús lo miró con una profundidad que lo paralizó. No con la mirada de un extraño, sino con la mirada de alguien que lo había esperado. He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, dijo Jesús. Natanael se quedó helado. Nadie hablaba así. Nadie decía eso sin conocer. Nadie, excepto alguien que ve más allá. ¿Cómo es que me conoces?, preguntó, ya sin sarcasmo. Y ahí fue cuando todo se derrumbó. Jesús respondió. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y el mundo de Natanael se detuvo. Aquella frase no era un gesto casual. Era un eco de algo más profundo. Algo que solo él y Dios sabían. Aquella higuera no era cualquier higuera. La Biblia no detalla qué hacía Natanael bajo la higuera. Pero la tradición judía nos da una pista. Muchos rabinos y estudiosos usaban las higueras como lugar de meditación y oración. Era allí, bajo la sombra de sus ramas, donde los hombres de fe se arrodillaban a clamar en secreto. Donde se abrían las preguntas más profundas del corazón. Donde los secretos se decían solo a Dios. Ese día, bajo aquella higuera, Natanael no solo descansaba. Se había quebrado. Había hecho una oración desesperada. Una pregunta que lo desnudaba, ¿estás tú ahí, Dios? Si el Mesías ha de venir, dime, muéstramelo. Hazme saber que mi fe no es en vano. Y Jesús le respondió. No con un milagro visible, sino con una frase exacta. Con una prueba invisible. Él había estado allí. Lo había visto. El escepticismo de Natanael cayó como polvo. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, dijo, temblando. Fue uno de los primeros en confesarlo con certeza. No porque vio un milagro, sino porque fue visto. Y Jesús le respondió algo que marcaría su destino para siempre. Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Pero verás cosas mayores que estas. Verás el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Era una promesa. Una invitación.
Un anticipo de que su historia apenas comenzaba. Porque lo que nadie sabe es que Natanael sería testigo de secretos celestiales que la Biblia solo deja entrever. Lo que vio después de ese día, cambiaría para siempre su visión de la eternidad. Y eso, lo revelaremos a continuación. ¿Y si Jesús ya había estado observando tu alma, antes de que tú siquiera supieras quién era Él? La mirada de Natanael se congeló cuando escuchó a Jesús pronunciar aquellas palabras: te vi cuando estabas debajo de la higuera. En ese instante, se rompió toda muralla lógica. Algo que el mundo moderno jamás ha entendido sucedió ahí, un alma fue desnudada por completo sin ser tocada. Jesús no solo sabía su nombre, sabía su historia interna. Y eso, cambió todo. Pero, ¿qué hacía Natanael bajo esa higuera? ¿Por qué estas palabras lo sacudieron como un rayo? Aquí es donde comienza lo que la mayoría no se atreve a contar. En las antiguas tradiciones judías, los verdaderos buscadores de Dios se alejaban de todo bullicio y oraban bajo árboles frondosos. La higuera no era solo sombra, era altar. Lugar secreto. Santuario silencioso donde un hombre abría su alma al cielo, rogando por respuestas que el mundo no le daba. Natanael, el escéptico, había estado llorando en secreto. Dicen algunos textos antiguos que clamaba por señales. Que dudaba de todo lo que escuchaba. Que se preguntaba por qué, si Dios existía, permitía tanta corrupción entre los líderes religiosos. ¿Por qué los romanos pisoteaban su tierra? ¿Por qué su corazón, aunque lleno de fe, no encontraba paz? Y entonces, aparece Jesús. Un hombre común en apariencia. Un carpintero de Nazaret. Lugar que para muchos, como lo dijo Natanael, nada bueno puede salir de ahí. Y sin embargo, ese hombre no solo lo llamó por su nombre, sino que reveló algo que solo Dios podía saber. Esa escena no fue casual. Fue una respuesta directa del cielo a un alma que estaba buscando con dolor. Porque Jesús no busca a los perfectos. Busca a los honestos. Y Natanael no fingía fe. Él cuestionaba. Dudaba. Pero amaba la verdad más que las apariencias. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido como Natanael? ¿Has estado en esa higuera interna, solo, preguntándole a Dios si realmente te escucha? Si esta historia ya ha tocado tu alma en apenas estos minutos, entonces detente un segundo y ayúdanos a que esta verdad llegue más lejos. Dale like a este video. Suscríbete si aún no lo has hecho. Porque este canal no está para entretener, está para revelar. Aquí hablamos de todo lo que la Biblia tiene escondido entre líneas. Personajes, misterios, códigos ocultos, y sobre todo, el alma detrás del papel. No estamos repitiendo lo que ya sabes. Estamos desenmascarando lo que nunca se te contó. Porque la fe verdadera nace del asombro, no de la rutina. Así que quédate hasta el final. Lo que viene ahora te va a romper la mente y encender el espíritu. Volviendo a Natanael, lo más impresionante es que no fue un seguidor más. Jesús lo llamó algo que no le dijo a casi nadie: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esa frase, para un judío del primer siglo, era más que un halago. Era una afirmación espiritual. Decir que no había engaño en alguien, era igual a decir que ese corazón estaba limpio ante Dios. Jesús lo posicionó en una categoría de integridad rara, porque la sinceridad de Natanael era absoluta. No creía a ciegas, pero tampoco se cerraba. Quería respuestas reales, no frases bonitas. Y eso fue lo que Jesús honró. Pero aquí viene el secreto que casi nadie ha notado. Después de ese encuentro, Natanael prácticamente desaparece de las escrituras principales. No vemos sus grandes milagros. No leemos sus discursos. Y sin embargo, en los textos gnósticos y antiguos que fueron excluidos de los cánones oficiales, se habla de él como uno de los discípulos más sabios en discernimiento espiritual.
el que ayudó a decodificar algunas enseñanzas secretas que Jesús solo le compartió a los más íntimos. Hay quienes creen que Natanael fue quien anotó ciertas visiones que después influirían en la teología mística de los primeros cristianos. Otros lo vinculan con escritos que hablan del ojo espiritual y de la revelación silenciosa. Y todos coinciden en algo: era alguien que había visto lo invisible. Jesús le dijo algo más ese día: ¿crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y ese fue el destino de Natanael. Ver lo que otros no veían. Entender no solo con la mente, sino con el alma. Lo que se sembró bajo esa higuera, florecería para siempre. Y tú, estás a punto de descubrir cómo. ¿Quieres saber cuál fue esa visión secreta que Jesús le mostró a Natanael? ¿Y por qué la tradición intentó borrarla? Entonces prepárate, porque en la siguiente parte de esta historia, entramos a lo que los antiguos llamaban el lenguaje oculto del Maestro. La promesa de Jesús no fue pequeña: cosas mayores que estas verás. Para cualquier otro, habría sido solo una frase inspiradora. Para Natanael, fue una puerta dimensional que se abrió sin aviso. Ese día, el escéptico se convirtió en iniciado. En discípulo de revelaciones profundas, de misterios que no caben en sermones ni se gritan desde púlpitos. Porque lo que Jesús comenzó a mostrarle, era un mapa celestial que muy pocos entendieron. La Biblia lo dice así, casi como si fuera un susurro: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Una frase dicha a Natanael, y pasada por alto por siglos. Pero detente: ¿cielos abiertos? ¿Ángeles subiendo y bajando? Esto no es poesía. Es visión profética. Es un acceso directo al plano espiritual. Jesús no estaba simplemente diciendo verás milagros. Le estaba mostrando el esquema invisible del reino. Y es ahí donde comienza la parte que nadie se atreve a predicar: Natanael se volvió testigo de realidades espirituales activas. Según antiguos manuscritos y tradiciones orales, fue uno de los pocos que vio manifestaciones angélicas claras en momentos claves del ministerio de Jesús. Fue uno de los primeros en entender que el reino de Dios no era solo moralidad, era una frecuencia viva que se abría ante quienes estaban listos para ver más allá del velo. En una noche que pocos recuerdan, mientras muchos discípulos dormían, Jesús tomó a algunos aparte. Y Natanael estaba ahí. Lo vieron orar con una intensidad tan profunda que el ambiente tembló. El relato perdido habla de cómo los árboles se inclinaron suavemente como si escucharan. Y Jesús, con lágrimas en los ojos, les mostró una visión del mundo espiritual: ángeles guerreando en los cielos, palabras flotando como fuego entre dimensiones, y una voz, una sola, que decía: el que ve al Hijo, ve al Padre. Natanael cayó de rodillas. No por miedo, sino porque por fin entendía. Todo lo que había cuestionado, lo que había desafiado en su escepticismo, lo que había implorado bajo la higuera, tenía sentido. Jesús no venía a encajar en los moldes religiosos. Venía a romperlos. A abrir portales de verdad. A revelar que Dios no era un concepto. Era presencia viva. Y Natanael, el hombre que dudaba de todo, se volvió guardián de lo más secreto. Su relación con Jesús fue especial. No era el más visible, pero era uno de los más lúcidos. De hecho, algunos documentos antiguos dicen que Natanael fue uno de los primeros en comprender lo que luego llamaron la mente de Cristo. No se trataba de repetir enseñanzas. Se trataba de pensar desde el Espíritu. De tener discernimiento divino. De ver con ojos celestiales lo que otros solo analizaban desde la lógica. Jesús se lo confió todo. Y a él le dio el encargo de preservar no las palabras,
sino el espíritu de las palabras. Hay estudiosos que creen que ciertos evangelios gnósticos, como el de Tomás, están influenciados por lo que Natanael entendió en secreto. Enseñanzas como el reino está dentro de vosotros no eran frases bonitas. Eran códigos. Invitaciones. Llamados a mirar hacia adentro. Natanael lo vivió así. Y fue testigo de cosas que no se escribieron, porque no había palabras suficientes. Lo vieron llorar solo en las noches, no por tristeza, sino por la belleza inhumana que había visto en la presencia de Cristo. Lo vieron callar ante discusiones teológicas, no por ignorancia, sino porque había estado frente al Verbo, y eso no se discute. Se honra. Y cuando llegó la resurrección, fue uno de los que entendió antes que otros. No porque hubiera visto la tumba vacía, sino porque su espíritu ya lo sabía. Porque cuando Jesús dijo, te vi bajo la higuera, no solo lo estaba mirando, lo estaba llamando. Como si desde siempre hubiera estado escribiendo su nombre en el plan eterno. Natanael, el escéptico, se convirtió en uno de los videntes del reino. No necesitaba fama. No dejó cartas. Pero dejó algo más potente, una huella en el plano invisible que sigue llamando a todos los que dudan con el corazón abierto. ¿Y tú, qué estás viendo esto, también fuiste visto bajo tu higuera? En la próxima parte, vamos a revelar un episodio que ha sido omitido por siglos, lo que Natanael vio cuando Jesús fue transfigurado. Porque, aunque los evangelios mencionan a Pedro, Santiago y Juan, hay una tradición secreta que asegura que Natanael estaba más cerca de esa luz de lo que se cree. Prepárate. Lo que viene, no es para los tibios. La montaña estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un eco sagrado, una vibración invisible que parecía contener siglos de revelación. Jesús había subido con Pedro, Santiago y Juan, eso dice el relato conocido. Pero detrás, como una sombra invisible, estaba Natanael. No por accidente, no por casualidad. Jesús sabía quién tenía ojos para ver, y quién aún necesitaba tiempo. Mientras los 3 discípulos más cercanos se postraban, cegados por el resplandor del rostro transfigurado de su maestro, Natanael permanecía en la penumbra, observando desde una distancia estratégica. Nadie hablaba de él porque su testimonio era distinto. Lo que él vio, no fue solo la transformación externa. Lo que se le reveló fue el tránsito completo entre planos, la imagen glorificada del Cristo, sí, pero también la presencia de Moisés y Elías como guías espirituales, y algo más que solo él registró en su alma. Mientras los demás escuchaban la voz desde la nube diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», Natanael sintió que la montaña misma le hablaba. Una voz más antigua aún, más íntima, más penetrante. No era una instrucción. Era una activación. Como si algo dormido en su espíritu hubiera sido llamado por su nombre original. Lo que muchos ignoran es que la transfiguración no fue un espectáculo para probar divinidad. Fue una apertura celestial que permitió a ciertos testigos ver al Cristo eterno, no al Cristo limitado por carne. Y Natanael fue uno de ellos. No necesitó tocar el rostro resplandeciente de Jesús ni hablar con Moisés. Lo entendió todo en un instante. Porque cuando has sido visto desde la raíz, desde lo oculto, ya no necesitas confirmación externa. Solo fe alineada. A partir de ese momento, Natanael cambió. Su silencio se volvió más profundo. No porque no tuviera que decir, sino porque las palabras humanas le quedaron cortas. Él no solo seguía a Jesús, ahora lo comprendía. No desde la lógica, sino desde el espíritu. Entendió por qué Jesús lloraba en silencio. ¿Por qué sanaba a veces con una mirada? ¿Por qué elegía retirarse en la madrugada?
Lo entendía porque él también comenzó a hacerlo. Y ahí comienza otra parte que no te contaron. La Biblia no menciona las reuniones secretas que Jesús tenía con algunos de sus discípulos en casas donde no entraban fariseos ni multitudes. Natanael estuvo presente en varias de ellas. No era el más visible, pero era el más atento. Y cuando Jesús hablaba de la venida del Espíritu Santo, cuando mencionaba que harían cosas mayores, él no lo tomaba como metáfora. Lo tomaba como profecía viva. Como encargo personal. En una de esas reuniones, según escritos no incluidos en el canon oficial, Jesús compartió que el reino de Dios sería comprendido más por quienes habían dudado profundamente, que por los que siempre creyeron superficialmente. Y miró a Natanael. Y en ese momento todos entendieron. ¿Por qué el que alguna vez dijo de Nazaret puede salir algo bueno? Se había convertido en uno de los que más profundamente sabía quién era realmente el Maestro. Natanael no escribió evangelios, pero sembró convicciones. No dejó tratados, pero sí discípulos silenciosos. Hay registros históricos que aseguran que después de la resurrección, se trasladó a regiones donde el evangelio aún no era bienvenido. Y allí, sin miedo, predicó no con gritos, sino con sabiduría. No con milagros vistosos, sino con visiones. Y su presencia, abría corazones que la religión había cerrado. Uno de los milagros más impactantes, narrado en textos olvidados del siglo II, cuenta que en una aldea leprosa, donde nadie quería entrar, Natanael se sentó durante días enteros a hablar con los enfermos. No oraba por ellos. Solo les hablaba del reino. Les contaba lo que había visto en el monte. Les narraba cómo fue mirado bajo la higuera. Y al tercer día, sin que él impusiera manos ni pronunciara fórmulas, todos sanaron. Todos. Porque la verdad no necesita espectáculo. Solo necesita ser vivida. ¿Y tú, cuántas veces has pedido una señal? ¿Cuántas veces has sudado porque algo no se ve con tus ojos? Tal vez no necesitas ver fuego del cielo ni escuchar truenos en tu habitación. Tal vez, como Natanael, lo único que necesitas es darte cuenta de que ya fuiste visto, bajo tu propia higuera. En tu rincón secreto. Donde nadie más mira. Pero Dios sí. A continuación revelaremos un detalle completamente silenciado, el verdadero significado de la higuera y por qué Jesús mencionó ese lugar como clave para la activación espiritual de Natanael. Lo que parecía un simple árbol, esconde un código que ha estado oculto durante siglos. Prepárate. Lo que vas a descubrir, podría cambiar la forma en que entiendes tu propia historia con Dios. No era una higuera cualquiera. No era un árbol al azar. Cuando Jesús le dijo a Natanael, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, no se refería solo a una ubicación física. Se refería a un momento. A un secreto. A una revelación que solo Natanael conocía. Y esa frase, fue la llave que lo rompió todo por dentro. Los antiguos rabinos enseñaban que el lugar de oración más íntimo de un hombre no era el templo, era la sombra de una higuera. Porque sus ramas anchas, sus hojas espesas, ofrecían privacidad para llorar, para pensar, para clamar en silencio. Natanael tenía su lugar. Su rincón escondido. Y fue allí donde un día, abatido por las dudas, le habló a Dios con palabras que jamás repitió a nadie. Preguntas. Lágrimas. Desesperación. Él pensaba que nadie lo había escuchado. Que sus palabras se habían perdido en el aire. Pero entonces llegó Jesús. Y sin introducción, sin explicaciones, pronunció la contraseña divina, te vi. Esa fue la señal. No hubo milagro. No hubo trueno. Solo esa frase.
Pero esa frase tenía todo el poder de los cielos concentrado. Lo que Jesús le estaba diciendo, sin decírselo abiertamente, era, lo que pensaste que era tu momento más solitario, era el momento en que más te acompañé. Lo que creíste que era oscuridad, era cobertura. Lo que creías que era silencio, era la voz de Dios gestándose. Por eso Natanael no dudó ni un segundo más. Porque nadie podía conocer ese detalle, excepto el propio Dios. Y aquí empieza la parte que casi nadie predica, el simbolismo profundo de la higuera. En la cultura hebrea, la higuera representaba a Israel, pero también la conciencia. Era el árbol donde Adán y Eva, según antiguas interpretaciones, buscaron cubrirse al caer. Era símbolo de intimidad, pero también de vergüenza, de revelación y de elección. Natanael, al ser visto bajo la higuera, estaba siendo desnudado espiritualmente. Su escéptico corazón, acostumbrado a cuestionarlo todo, se rindió no ante un argumento, sino ante una evidencia emocional imposible de falsificar. ¿Quién te ve en tu hora más secreta? ¿Quién conoce tus dudas internas? ¿Quién responde lo que nunca dijiste en voz alta? Natanael descubrió que el Dios de Israel no necesitaba tocarlo físicamente para sanarlo. Bastaba con recordarle que no estaba solo cuando más solo se sintió. Y esa revelación lo convirtió en piedra. No piedra de tropiezo, sino piedra fundacional del mensaje del reino. En los años siguientes, Natanael fue quien más defendió la idea de que la fe no se basa en signos exteriores, sino en señales internas. En percepciones sagradas. En momentos donde lo eterno toca lo humano sin previo aviso. Muchos lo criticaron por no ser tan carismático como Pedro o tan poético como Juan. Pero todos coincidían en algo: cuando Natanael hablaba, el silencio se hacía. En textos apócrifos del siglo II, se dice que cuando fue encarcelado por negarse a adorar al emperador, el carcelero le preguntó: ¿qué te hace pensar que tu Dios te ve en este agujero? Natanael, con serenidad inquebrantable, respondió: porque también aquí hay sombra, y bajo toda sombra, Él mira. Aquel carcelero se convirtió esa misma noche. Lo que Natanael vivió no fue un simple milagro anecdótico. Fue una epifanía que demuestra que Jesús no se relaciona solo con los que creen rápido, sino también con los que dudan de forma honesta. Con los que buscan en soledad, con lágrimas, aunque nadie los escuche. Y si estás escuchando esto ahora, quizás tú también estás debajo de tu propia higuera. Quizás te preguntas si Dios realmente está contigo en eso que nadie más sabe. Tal vez, como Natanael, tu alma está esperando una frase que despierte todo lo dormido. Y esta historia puede ser esa frase. En la siguiente parte de esta maravillosa historia, descubrirás algo aún más potente: la conexión profética entre la higuera de Natanael y la higuera maldecida por Jesús en los últimos días. Una conexión que revela un código oculto, sobre el juicio, la autenticidad y la verdadera fe. Lo que está por revelarse, puede que te haga mirar tus momentos de soledad de otra manera para siempre. Años más tarde, cuando Jesús caminó hacia Jerusalén por última vez, pasó junto a otra higuera. Era hermosa, robusta, llena de hojas, pero sin fruto. Fue en ese momento que pronunció una de sus acciones más enigmáticas: maldijo el árbol. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y al día siguiente, los discípulos lo vieron seco desde las raíces. Una acción extraña, que muchos han interpretado superficialmente. Pero para quienes conocían la historia de Natanael, ese acto tenía una carga simbólica devastadora. La higuera siempre había representado más que un árbol. Era una imagen viva de la intimidad espiritual, de la autenticidad de quien busca a Dios sin máscaras. Natanael, bajo su higuera, había sido sincero, quebrado, abierto, y por eso recibió revelación. Pero este nuevo árbol, lleno de apariencia y sin esencia, fue maldito. ¿Y si lo que Jesús estaba señalando era el fin de las apariencias vacías? ¿Y si esa higuera representaba a todos los que simulan tener fe,
pero no dan fruto? ¿Y si en ese acto estaba recordando silenciosamente la diferencia entre el Natanael quebrantado y la religiosidad hueca de los fariseos? El contraste es brutal. Dos higueras. Dos resultados. Una revela, otra engaña. Una da vida, otra es maldecida. Y en medio de ambas, el mismo Mesías que observa desde lo invisible. Después de la resurrección, Natanael no se convirtió en el más famoso de los discípulos. No escribió evangelios. No fue el centro de atención. Pero dejó una huella profunda entre los primeros creyentes. Se dice que cada vez que alguien se unía a la fe en las comunidades ocultas, Natanael les hacía una sola pregunta: ¿dónde estabas cuando él te vio por primera vez? Porque entendía que la verdadera conversión no era firmar una doctrina, ni asistir a un templo. Era tener un encuentro real. Uno que nadie más puede validar, excepto tu alma. Uno que sucede en lugares que el mundo no ve, pero el cielo recuerda. En manuscritos escondidos en las catacumbas romanas, hay una oración atribuida a Natanael que se recitaba en voz baja, como si fuera un código entre los creyentes perseguidos. Decía: «Oh, Señor del silencio, ¿qué miras donde nadie mira? ¿Qué ves cuando nadie ve? No me dejes ser una higuera sin fruto. Hazme árbol de sombra y verdad, para que quien se siente a mi lado también te descubra». Palabras sencillas, pero capaces de abrir puertas eternas. Porque Natanael nunca necesitó un milagro para creer. Solo necesitó ser visto. Y eso es lo que esta historia nos grita desde el tiempo, que no hay lugar más sagrado que aquel donde fuiste honesto ante Dios. Pero esta verdad tenía un precio. Porque ser auténtico en un mundo de máscaras es peligroso. Natanael fue perseguido por hablar desde su experiencia y no desde las normas. Fue acusado de herejía por compartir que Dios se revelaba en lo secreto, y no siempre en lo público. Y fue ejecutado, según tradiciones antiguas, por negarse a negar lo que había vivido. Su cuerpo no fue enterrado en un lugar famoso. No hay basílicas con su nombre. Pero en cada alma que alguna vez lloró bajo una higuera interna, Natanael vive. Porque el milagro más poderoso no fue su encuentro con Jesús, sino lo que hizo con ese encuentro después. Y ahora, tú que estás escuchando esta historia, quizás te preguntas: ¿y mi higuera? ¿Y mi momento? ¿Y si Dios también me vio cuando pensé que nadie me veía? Pues déjame decirte algo: si estás escuchando esto, no es por casualidad. Es porque tu historia también importa. Porque hay una frase que solo tú reconocerás cuando llegue. Y porque bajo cada sombra de duda, también puede haber un encuentro divino. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta maravillosa historia. En este punto es donde te revelaremos el legado oculto de Natanael. Lo que dejó sembrado sin fama, pero con eternidad. Y cómo su escéptico corazón se convirtió en una de las columnas invisibles de la fe cristiana, y por qué muchos aún siguen su camino, sin siquiera saberlo. Lo que la mayoría nunca supo, es que Natanael siguió escribiendo. No con tinta. No con pergaminos. Sino con actos. Con vidas tocadas. Con verdades sembradas en silencio. Se convirtió en una especie de guía para los que no encajaban en las estructuras. Para los que no tenían voz en las sinagogas, pero cuyo corazón ardía en las noches. Era el profeta de los invisibles. El pastor de los quebrados. El defensor de los que tenían más preguntas que respuestas, pero aún así, creían. Mientras los demás discípulos eran conocidos por milagros o predicaciones grandiosas, Natanael era reconocido por una sola habilidad: escuchar. La gente decía que cuando él te escuchaba, parecía que escuchaba con el alma. Como si entendiera lo que tú no sabías poner en palabras. Y esa escucha transformaba. En una carta secreta, preservada en escritos gnósticos tempranos,
Se cuenta que Natanael viajó a regiones no evangelizadas, no con discursos, sino con la mirada. Se sentaba bajo los árboles, hablaba con campesinos, curaba con comprensión. Su ministerio no tenía multitudes, pero tenía profundidad. Y lo más impactante, muchos de los que hablaron con él, terminaban soñando con Jesús antes de conocer su nombre. Porque cuando alguien verdaderamente ha sido visto por Dios, se convierte en un reflejo de esa mirada. Y eso fue Natanael. No era elocuente. No era famoso. Pero era espejo del cielo. Su duda se había convertido en un canal de revelación. Su escepticismo, en una puerta a la verdad. Porque solo quien duda de lo falso con todo su corazón, puede reconocer lo verdadero cuando lo tiene frente a sí. Años después, cuando ya era anciano, un joven discípulo le preguntó: Maestro, ¿cómo reconociste que era él, si nunca lo habías visto antes? Natanael respondió con una frase que quedó grabada en la historia oculta de los creyentes. Porque él me vio primero, y me amó sin pedir prueba alguna. Esa es la esencia de esta historia. Que hay un tipo de fe que no nace de los milagros, ni de las promesas, ni siquiera de los libros. Nace del momento exacto en el que descubres que has sido visto, y aún así, eres amado. Sin adornos. Sin máscaras. Sin títulos. Solo tú, bajo tu higuera. Y ese es el mensaje que esta historia trae hoy a ti. Si alguna vez te sentiste escéptico, perdido, fuera de lugar, no estás fuera del plan. Estás dentro del mismo misterio que alcanzó a Natanael. Quizás este video, esta historia, este instante, es tu propia higuera. Tal vez has sido visto. Tal vez tu historia también está a punto de cambiar. Porque no necesitas ver para creer. Solo necesitas saber que hay alguien que ya te ha visto. Y eso basta para empezar de nuevo. Ahora, si esta historia tocó algo en ti, te invito a suscribirte. Este canal no es solo un lugar para escuchar. Es un refugio para almas buscadoras, como tú. Aquí no contamos versiones infantiles. Contamos lo que casi nadie se atreve a narrar. Revelamos las capas profundas, los símbolos escondidos, las verdades olvidadas de la Biblia. Porque tú mereces una fe con raíz, no solo con forma. Dale like si sentiste algo diferente. Deja tu comentario. Cuéntanos tu higuera. Tu búsqueda. Tu duda. Porque quizás lo que tú compartas sea la señal que otro necesita. Y si tienes un testimonio, escríbelo. Este canal es más que contenido. Es comunidad. Y recuerda esto al cerrar este video. Dios no se revela al perfecto, sino al honesto. No al que finge tener fe, sino al que se atreve a buscarla. Y si hoy fuiste tocado por esta historia, quizás, es porque siempre fuiste parte de ella. Aunque no lo supieras. Bajo tu higuera te vi. Y desde entonces, todo cambió. Amén.